Saludos a cada uno de mis guerreros de la fe. Aquí nos encontramos nuevamente, ¿verdad? Retomando el año bíblico. Ayer hicimos un alto, ¿verdad? Porque estábamos en el retiro que habíamos realizado, ¿verdad? Para las mujeres. Así que un retiro espiritual muy hermoso que disfrutamos mucho, donde pudimos hacer una conexión muy bonita con Dios y reflexionar en muchas cosas. Pero ya hoy entonces retomamos nuevamente esta semana que va a ser de grandes bendiciones para todos nosotros y que estoy entusiasmadísima porque sé que va a ser una semana de gran bendición. Retomamos el año bíblico muy interesante, ¿verdad? En el Evangelio de San Marcos, el segundo evangelio, y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 7. Y qué bonito que estamos estudiando este evangelio en esta semana que muchos la conocemos como Semana Mayor, también se conoce como Semana Santa, Semana de Recogimiento Espiritual. Pues qué bonito que podamos meditar en el evangelio, en este evangelio de San Marcos y en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Vamos a leer entonces el capítulo número 7 y dice así. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ellos no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y honra a tu madre. Y el que maldiga el padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea, que daban las ofrendas, ¿verdad? Y decían: no te puedo ayudar a su padre y a su madre, porque daban las ofrendas ¿para qué? Para el templo. Entonces dejaban sin ayudar al padre y a la madre, cuando hay un mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen más en la tierra que Jehová tu Dios. Por eso es que aquí Dios le dice: hipócritas. Dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros
¿Estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, sale la fornicación, salen los homicidios, salen los hurtos, salen las avaricias, salen las maldades, sale el engaño, sale la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y Sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en su cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más ellos lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y hace a los mudos hablar. Aquí tenemos varias cosas en las cuales reflexionar. La primera de ellas es nuevamente el enfrentamiento entre los fariseos y Jesús. ¿Y por qué ese enfrentamiento? Porque los fariseos no querían entender que Jesús iba más allá de la ley establecida por los judíos. No estamos hablando de los 10 mandamientos, sino la ley de Moisés, la establecida en la ley de Moisés, que no tiene que ver con los 10 mandamientos, que son con los rituales y las tradiciones judías. Entonces Jesús les estaba diciendo a ellos: miren, ustedes se afanan mucho por cumplir la ley según está establecida en la tradición, pero no se preocupan por cumplir los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos mandan a que ustedes honren a su padre y a su madre, manda a que amen a su prójimo, es basado, los primeros 4 mandamientos basado en el amor a Dios, y los otros 6 basados en el amor al prójimo. Mas sin embargo, ellos se estaban olvidando de lo que era el amor al prójimo y simplemente estaban siguiendo unos rituales con el propósito de tener la salvación.
pero no estaban dejando que su alma fuera transformada. Así que mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios viene como consecuencia de la transformación del alma por medio del Espíritu Santo. Cuando nuestra alma es transformada, nosotros obedecemos a Dios porque nosotros le amamos y queremos servirle y queremos tener una relación de padre e hijo con Él. Ahora, si nosotros estamos obedeciendo simplemente porque queremos una salvación o el favor de Cristo, nosotros la salvación no la compramos. La salvación la compró Jesús en la cruz del Calvario cuando dio su vida por cada uno de nosotros. Así que ese punto es muy interesante para que ustedes puedan autoevaluarse y reflexionar en él. El segundo punto interesante aquí es el de la mujer que fue a pedirle ayuda a Jesús y ella no era de raza judía. Entonces Jesús le dice, pues mira, primero hay que atender a los míos para después atender los demás. Y se lo dice en una analogía, pero entonces ella le contesta que dice, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Y Jesús se maravilló al ver esa fe. Y la fe fue tan grande y Jesús la admiró tanto por esa fe que su hija automáticamente quedó liberada de los demonios. O sea, que si usted tiene fe en Cristo Jesús, usted puede alcanzar eso que parece inalcanzable. El amor de Dios es un amor grande, pero tú también tienes que mostrarle a Dios que tu fe por Él es grande, que tu relación y tu amor por Él es grande también. Así que ese es otro punto muy interesante aquí. Y el tercer punto, ¿verdad? Es cuando sanó al sordo mudo, que Jesús ahí sigue, ¿verdad? En el Evangelio de San Marcos podemos ver nuevamente cómo tiene un ministerio de sanación y de ayuda al prójimo. O sea, que para nosotros poder evangelizar, no nos podemos despegar de nuestro prójimo. Nosotros tenemos que ayudar al prójimo. Nosotros tenemos que ayudar al necesitado. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que nosotros reflejamos el amor de Dios a los demás. Entonces, puntos interesantes aquí. Usted tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Y usted también tiene que amar a su prójimo como a sí mismo, porque ese es el evangelio resumido en esas dos cosas. Cuando estudiamos, como le digo, los mandamientos, se resumen 10 en 2, los primeros 4 hacia Dios y los últimos 6 hacia el prójimo. Y Jesús en su ministerio dio vida a eso. En muchas ocasiones dijo, yo no vengo a abolir los mandamientos, sino a cumplirlos. Pero los fariseos lo acusaban de que él lo estaba violando porque los fariseos mismos no habían entendido el ministerio. Así que Dios les bendiga y que en esta semana mayor, en esta semana donde se recuerda, ¿verdad? Donde todo el mundo hace un espacio para recordar, o la gran mayoría, para recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, usted también pueda recordar ese momento y usted pueda reflexionar y pedirle al Espíritu Santo que lo dirija para que pueda mejorar aquellas cosas que aún tengan que mejorar y puedan seguir a Cristo Jesús y puedan entregar sus vidas a Él y puedan servirle con amor y con devoción. Dios les bendiga y que tengan una hermosa tarde.